Saludos, bienvenidos. Comienza esta semana nuestro Mangas Verdes. Como cada 7 días estamos por aquí para contaros temas interesantes relacionados con el medio ambiente, la naturaleza y la sostenibilidad. Un programa que ofrece semanalmente algunos de los asuntos más importantes, porque actualidad hay y mucha. Hay que seleccionar para poder traeros al programa lo más interesante en cada jornada. Hoy contamos con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción os saluda Pedro Palomay. Hablamos y mucho de sostenibilidad en este programa en todos los ámbitos, pero ¿cómo se entiende exactamente esa sostenibilidad? Por ejemplo, en el campo de la empresa. Especialistas en comunicación, en sostenibilidad y mercadotecnia se reunían la semana pasada en una jornada organizada por la asociación sin ánimo de lucro WAS, Women Action Sustainability, en combinación con COE Campus. Se trataba de analizar cómo se construye una narrativa eficiente, una narrativa confiable en el ámbito de la ESG, sabéis las siglas de medio ambiente, social y gobernanza en el desempeño sostenible de las empresas. Bueno, la conclusión, no por evidente, parece ser tenida en cuenta por todas las empresas, y es la siguiente: si no hay credibilidad, pues si no hay una acción concreta, la narrativa se queda sin fuerza. A eso hay que añadirle otras virtudes, como la necesidad de la transparencia o de la ética en las compañías. Charo Izquierdo es vocal de Relaciones Institucionales de UAS, directora de Enclave ODS en el Español. Nos va a contar más sobre las conclusiones de esa jornada, porque la tenemos hoy en el programa. Bienvenida, Charo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, sobre todo para nuestros oyentes que no están tan familiarizados con el mundo de la comunicación, por favor, explícanos qué es eso del concepto de la narrativa y cuál es su importancia para una empresa, para cualquier empresa. Bueno, la narrativa es lo que contamos, ¿no? La narrativa es lo que cuentas tú de tu programa, la narrativa es lo que cuento yo de Enclave DDS o lo que cuento de WAS, la narrativa es lo que cuenta una empresa sobre cualquiera de los aspectos que maneja. En este caso, sobre los aspectos de sostenibilidad y aspectos ESG, ¿no? Y cómo, bueno, pues al final la narrativa lo que hace es conseguir por parte del destinatario de la comunicación, pues que te crea, que no te crea, que le emociones, que no le emociones, que sienta la experiencia de que le estás comunicando algo que es real o que no la sienta o que no lo sienta así, ¿no? Tirando de refranero, se puede decir aquello de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y dar trigo, eso es. ¿Cuáles en ese sentido los principales problemas a los que se enfrentan las compañías para hacer una narrativa creíble? Bueno, yo creo que las compañías tienen dos problemas, ¿no? Un problema que es comunicar lo que no hacen, o sea, comunicar cosas que realmente dicen que hacen y que no hacen, que eso en el ámbito de la sostenibilidad estaríamos hablando de greenwashing, y tienen por otro lado el problema de no comunicar, precisamente porque les da miedo que comuniquen algo que realmente no sea, pues les puedan pillar o sienten miedo, ¿no? Y muchas empresas están decidiendo no comunicar y por tanto no aplicar narrativas, ¿no? Y eso es tan negativo, es una cosa como la otra. Entonces ahora mismo lo que se está pidiendo es honestidad, lo que se está pidiendo es claridad y lo que se está pidiendo es que lo que te cuentan pues sea susceptible de que puedas tener confianza en esas marcas, ¿no? Ya, pero el cliente, ¿cómo puede comprobar realmente que lo que está contando es verdad o no? Porque muchas veces, bueno, recibimos un montón de mensajes al día de distintas fuentes y no podemos andar comprobándolo, ¿no? En principio. No, es verdad. Bueno, pues por eso yo creo que ahí hay directivas europeas que están trabajando justamente y de hecho WAS publicó un informe, ¿no? sobre las narrativas, cómo comunicar y la necesidad de comunicar con honestidad, ¿no? O sea, al final tú no puedes confirmar, al final hay muchas cosas que no puedes tener la seguridad de que te están diciendo la verdad. Lo importante es que el que emite diga la verdad. Eso es lo básico, ¿no? Es decir, que las compañías tienen que ser honestas y contar, y que lo que cuentan tiene que ser real. Los mensajes de sostenibilidad se han multiplicado en los últimos años. Hemos visto, bueno, pues quien más que menos, todas las compañías, nosotros recibimos muchos correos de no, queremos contarte porque hemos plantado no sé cuántos árboles, que hemos utilizado mucha energía renovable, pero todas estas cosas que cuentan, en realidad, lo comentábamos hace un momento, son difícilmente comprobables y no sé si se puede vender
de la misma manera en todo tipo de compañías. O sea, no creo que sea lo mismo una multinacional que yo que sé, que una empresa de zapatillas pequeña, ¿no? Bueno, todas tienen que decir, la empresa de zapatillas pequeñas tiene que decir que trae las suelas de X sitios o que utiliza materiales reciclados y reciclables, de la misma manera que la gran compañía puede hacerlo a mayor escala. Es decir, aquí lo importante es que lo que se dice sea real Ujú. y que eso genere una mayor confianza por parte de los consumidores. Porque lo peor que pasa o lo peor que puede pasar es que a la compañía le pillen diciendo algo que es mentira. O que de repente una compañía diga, mis productos son sostenibles. Y dicen que son sostenibles solamente porque utilizan un material sostenible, imagínate. Y a lo mejor el resto de los procesos no lo son. Sí. Entonces, a eso, por ejemplo, eso ya está tipificado por Europa que no se puede hacer. De hecho, en algunos sectores han obligado a retirar etiquetas en las que se decía que un producto era eco o sostenible, precisamente porque, como te digo, solamente utilizaban un material sostenible. No puedes utilizar la parte por el todo, ¿no? Ya. Entonces, ese tipo de conceptos es fundamental que los tengan las empresas y que también los vayan manejando los consumidores, ¿no? Como empresa, ¿cómo se puede traducir esa narrativa, ese discurso en un resultado tangible, en un resultado que se pueda medir sin necesidad de que nos tengamos que poner a examinar hoja por hoja todo el currículum de la empresa? Bueno, es que realmente todos estos intangibles, ¿no? Justamente de esto hablamos bastante en la jornada a la que te referías, en las nuevas narrativas. Se trata de tangibilizar lo intangible, es decir, se trata de ponerle números a lo que esto significa y poner números a lo que significa para ti, pero también desde el punto de vista social, ¿no? Y al final, digamos que cuando hablamos de los estados no financieros y de los estados financieros, pues que tomar la sostenibilidad también como, bueno, como desde el punto de vista financiero, ¿no? Y desde el punto de vista de cuánto me ahorro, cuánto gasto, cuánto impacto, sobre todo cuánto impacto, desde el punto de vista no solamente medioambiental y social, sino también económico, ¿no? ¿Qué impacto tienen estos actos, estos, no esta narrativa, sino estos actos que yo estoy acometiendo? Uh-huh. Desde tu punto de vista y teniendo en cuenta, bueno, pues el hecho de que diriges precisamente en clave ODS, ¿cuál es el Uh-huh. ODS que les cuesta más cumplir a las empresas en general? Bueno, yo creo que cada una del sector en el que esté. Yo no me atrevería a decir que hay un ODS que les cuesta más cumplir. Lo que sí diría es el ODS que todas deberían cumplir y que es el número 17, ¿no? El de las asociaciones, ¿no? El que permite que se cumplan el resto. Es decir, yo creo que tenemos que vernos todos como parte del problema y como parte de la solución y trabajar todos, o sea, trabajar con otros para ayudar a que esta situación mejore, ¿no? Que Sí. realmente cada vez Es un trabajo común, digamos, ¿no? es un trabajo común, que se ve como un trabajo común, pero quiere decir que cada vez, por ejemplo, cuando hablamos de crisis climática, pues está claro que cada vez no solamente no reducimos el famoso 1,5, sino que estamos muy por encima, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay que trabajar todos juntos. Y para mí el 17 es el ODS básico. Pues Echar Izquierdo, le agradecemos que esté con nosotros hoy porque sabemos que está muy liada y queríamos contar con su opinión después de esa jornada. Creo que es importante para las Muchísimas compañías que nos gracias. estén acompañando. Gracias, Charo. Muchas gracias. Hasta luego. Mangas Verdes, sigue moviéndote.
Seguimos moviéndonos, seguimos hablando con mujeres emprendedoras, aunque en un ámbito diferente. La Fundación Global Nature ha desarrollado durante los últimos años una iniciativa que creo que es bien interesante, con el apoyo de socios como la Fundación Biodiversidad, la Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación Entre Tantos y el CICITEX. El proyecto se llama Naturaleza Pastoreada y su nombre pues ya nos dice un poco por dónde va la cosa. Concluye después de 4 años de trabajo. Queremos saber cuáles han sido los resultados y para ello tenemos en el programa a Laura García, que es la coordinadora del área de pastoreo de la Fundación y también de la propia iniciativa de Naturaleza Pastoreada. Hola Laura, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Qué habéis hecho en estos 4 años con Naturaleza Pastoreada? Bueno, cuéntanos en qué consiste, aunque ya digo que el nombre nos indica por dónde van los tiros. Bueno, pues hemos tratado de poner nuestro granito de arena para que el pastoreo que necesitamos en nuestro territorio para conservar la naturaleza siga existiendo, cada vez pastoreemos más y mejor y además las personas que hacen que esto sea posible, que son ganaderos y ganaderas que están por todo el territorio nacional, pues tengan el reconocimiento social y económico que se merecen por esa labor que es tan invisible. ¿Y cómo se ha desarrollado ese programa? ¿Cuáles son las actividades que habéis hecho exactamente? Pues hemos trabajado en 9 espacios naturales diferentes del territorio español, con más de 15 fincas piloto, que son el alma del proyecto, porque al final son esas personas que han sido las banderas, ¿no?, en cada una de esas comarcas y zonas rurales de que pastorear es importante y que además están conservando la biodiversidad. A esas personas, pues con ellas hemos hecho un trabajo de conocer mejor sus explotaciones, sus maneras de trabajar y les hemos apoyado en la implementación pues de nuevas acciones, ¿no? Porque es gente que además tiene muchas ganas de seguir trabajando en esto y de seguir contribuyendo. Pero más allá de ese trabajo que hacemos en fincas piloto, donde por supuesto hemos hecho un montón de mediciones para demostrar que efectivamente determinadas prácticas ayudan a conservar mejor nuestra naturaleza, hemos trabajado a escala territorial, que decimos, porque al final que tengamos 15 valientes, con eso no conseguimos cambiar muchas dinámicas, ¿no? Entonces, hemos trabajado con más de 500 personas, entidades, administraciones locales en cada uno de esos territorios para poner en marcha iniciativas conjuntas que ayuden a esos paisajes a pastorear más y mejor y además a tener pues mayor reconocimiento. Pues así pues se han recuperado ferias ganaderas como la de Molina de Aragón, que llevaba más de 15 años sin celebrarse, gracias pues a la implicación y participación de otras entidades de esa comarca, o bueno, estamos trabajando con diferentes entidades en poner en marcha iniciativas de transformación y de comercialización de los productos del pastoreo en esos territorios, o hemos impulsado actividades turísticas en esos espacios naturales vinculados al pastoreo y en realidad es verdad que llevamos 4 años trabajando y no voy a decir que no hayamos avanzado mucho, pero que creo que sí, pero a la conclusión a la que hemos llegado ahora es que todavía hay mucho por hacer, pero que ahora somos más. Y eso nos hace ser optimistas, ¿no?, con respecto a la continuidad de todo esto, porque ya no somos solo los 4 socios que estaban en esta iniciativa, somos muchísimas personas repartidas por el territorio en ese mundo rural que nos conocemos y que vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Eso es una buena noticia, porque siempre se habla de que una de las quejas del tema del pastoreo es que cada vez hay menos personas que se dedican a ello. No sé si habéis conseguido despertar unas cuantas vocaciones. Ojalá, pero por lo menos se está trabajando para que efectivamente algunos de nuestros pastores que no tienen relevo generacional puedan tenerlo. Y luego pues ya hemos identificado que muchas veces lo que le falta a la gente no es vocación, sino tener un espacio o unos recursos que le permitan formarse de verdad en esto, porque ser pastor, ¿cómo aprende uno a ser pastor, no? Sí. Y bueno, pues para facilitar también eso, porque sí que hay gente que quiere, pues estamos ya trabajando en acciones formativas súper prácticas y muy específicas para facilitar eso, ¿no? Pues desde el uso de collares
virtuales, o sea, de collares inteligentes para hacer cercados virtuales, temas de perros carea, o sea, temas que recuperan un poco ese saber tradicional, pero adaptado a los nuevos a los nuevos tiempos, ¿no? Porque no va a haber relevo generacional sin entender que el mundo en el que vivimos ahora no tiene nada que ver con el mundo en el que vivían pues los pastores de antaño, ¿no? Sí. Esto es importante porque además el pastoreo no es solamente que los productos que se obtienen de ese pastoreo sean mejores, de más calidad que a lo mejor de las granjas intensivas, sino que además sirve para otros usos como, por ejemplo, la limpieza de los montes, tan necesaria a la hora de luchar contra los incendios. O sea, es una actividad casi completa, ¿no? Importante para la sostenibilidad, para el medio ambiente. La verdad es que si algún día tuviéramos que pagarle a estas personas los servicios, el valor económico de los servicios que prestan a la sociedad, no sé si tendríamos presupuesto Sí. Para hacerlo. Lo digo de verdad porque es verdad que, por ejemplo, el tema de incendios lo hemos visto clarísimo, ¿no? Este verano, jolín, la importancia que esto tiene, pero existen otro montón de servicios que nos prestan, por ejemplo, de que si existe pastoreo el suelo está cubierto de hierba y cuando llueve el agua la retenemos, ¿no? Ajá. Un día en este tiempo, ¿no? En el que vemos que cada vez llueve menos y en realidad lo que hace es menos días de lluvia, los días de lluvia más intensos, o sea, necesitamos suelos capaces de absorber como esponjas cada gota de lluvia que nos llegue, ¿no? Y eso también lo hace la gente que pastorea, ¿no? Nos está ayudando a eso. O hay especies en peligro de extinción como la alondra ricotí, que depende de manera directa cuánto vale que perdamos, ¿no? Esa especie. O sea que realmente hacen una labor social fundamental y no se la estamos desde luego recompensando económicamente porque, como ya hemos comentado antes, no dejan de ser héroes, gente que le gusta muchísimo lo que hace, que apuesta por eso, pero necesitamos que esa gente pues tenga unas condiciones de vida y una rentabilidad económica de acuerdo a los alimentos y otro montón de cosas que nos prestan a todos los demás. Uh-huh. ¿Va a haber continuidad de este programa? No sé si en una Sí. segunda parte o en otros programas que realicéis desde la Fundación. En otros, o sea, lo cierto es que nos gustaba siempre decir que no llamarlo proyecto, sino iniciativa, porque esto, Sí. Este proyecto lo que nos ha permitido es dar el impulso para empezar a trabajar de una manera pues más seria, más organizada, más a nivel nacional, pero sí, ya estamos con una segunda parte centrada en este tema de formación y relevo generacional. Y tenemos otros proyectos con otros financiadores que nos permiten ahora mismo pues estar trabajando ya con 20 fincas piloto en diferentes territorios, incorporando también algún territorio nuevo a la red y así que nada, creemos que esto va a ser imparable porque como decíamos antes éramos 4, pues que ahora somos muchos. Pues estupendo, cuanto más Así mejor. que cuantos más seamos, más podremos hacer. Exactamente. Buenas noticias. Entonces, gracias Laura García y que vaya todo estupendamente. Muchísimas gracias, Pedro, por vuestro interés. Un saludo para todos. Mangas Verdes, mantén el optimismo. Bueno, y si comenzábamos el programa hablando de una jornada que fue, vamos a terminar con una jornada que será. El próximo 15 de noviembre está convocada en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid la primera jornada sobre cambio climático y sociedad organizada por la Asociación de Realistas Climáticos. El presidente de la asociación es el doctor en ciencias Javier Vinós, que ha trabajado, pues entre otros lugares, en el Instituto Médico Howard Hughes en la Universidad de California y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hace 10 años, preocupado por los efectos del cambio climático, decidió investigar también esta cuestión y ha llegado a conclusiones muy interesantes. Algo nos va a contar a continuación. Saludos, Javier, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, llama la atención el nombre de la asociación. ¿Por qué Realistas Climáticos? Bueno, nosotros fundamos esta asociación el año pasado, en 2024, un poco porque estábamos preocupados por el cariz alarmista que se le está dando a toda esta historia del cambio climático, cariz alarmista que cuando se ve la ciencia real que hay detrás, pues no está ahí, o sea, está siendo añadida fundamentalmente por los medios de comunicación
y por intereses espurios. Entonces, nosotros lo que queremos un poco es transmitir la realidad del cambio climático, porque el clima siempre está cambiando y el cambio climático que estamos sufriendo ahora pues viene detrás de otros. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco de tranquilidad al respecto y tener en cuenta un poco cuál es la realidad de este cambio climático y no las exageraciones y las predicciones alocadas con las que digamos que nos presentan cada día en los medios. Ha habido como una especie de parón en ese sentido, ¿no? Hemos visto muy recientemente a Bill Gates, que ha sido uno de los que más ha hablado de estos asuntos, quizás en ese tono, digamos, de advertencia, y recientemente ha publicado, justo antes de la COP30, un texto, un artículo en el que decía que, bueno, que la cosa no era para tanto. Sí, efectivamente. Bill Gates publicó en 2021 un libro en el que hablaba de la catástrofe climática y de cómo evitarla. Y bueno, pues ahora parece que se está repensando el tema, porque fundamentalmente la realidad del cambio climático no solo se está imponiendo, sino que además hay otros factores políticos y económicos que están haciendo que el tema del calentamiento y de la crisis climática, que está ya un poco agotado, pues pierda relevancia a nivel de lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es la realidad entonces del cambio climático? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la realidad del cambio climático es que efectivamente el mundo se está calentando. Esto la ciencia lo ha dejado clarísimo, pero el tema está en que no se está calentando desde que nosotros empezamos a emitir grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Se está calentando más o menos desde 1820. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Llevamos 200 años de calentamiento que es intermitente. Se calienta durante una temporada, luego deja de hacerlo, se enfría un poquito, luego se calienta más. Entonces, en ese tiempo los glaciares han ido disminuyendo y el clima se ha ido calentando claramente. Entonces, algo que lleva pasando tantísimo tiempo, pues obviamente no es dramático, porque durante estos 200 años, pues la prosperidad del mundo ha aumentado muchísimo, nuestro bienestar ha aumentado muchísimo, o sea que el cambio climático en realidad no nos está sentando tan mal como dicen. Uh-huh. Quizás lo más interesante, o uno de los temas más interesantes que he visto, por ejemplo, en las comunicaciones que se van a presentar en este congreso, es quitar esa culpa con la que se ha adornado al ser humano, por decir así, de que es el principal responsable de lo que está ocurriendo, y hablar de otros factores como, por ejemplo, pues la actuación del sol. Sí, el clima es una de las cosas más complicadas que se pueden investigar, es complicadísimo y sabemos muy poco. La ciencia climática es una ciencia bastante reciente, o sea, hace unas pocas décadas todo este tema del clima, uno se puede mirar, la cantidad de artículos que se publicaban al respecto era muy pequeña, eran muy pocas personas las que estaban metidas en esto, entonces realmente no se sabe tanto porque unimos que es complicadísimo y que hace relativamente poco tiempo que se estudia, entonces lo que tenemos es un gran desconocimiento. Sobre ese gran desconocimiento, por razones políticas, se decidió que el culpable del cambio climático debía ser el incremento de CO2 y esto es una teoría que ya existía, que ya estaba pues básicamente desde finales del siglo XIX, que el aumento de CO2 debería provocar calentamiento, o sea que no es que se lo inventaran, pero eso está por demostrar y sigue sin demostrar. Y cuando se crea el IPCC, los científicos dicen podemos tardar décadas en saber y si realmente el CO2 es tan importante como dicen y si realmente está provocando el cambio climático, porque claro, cuando uno analiza la historia de los cambios climáticos anteriores, los últimos 10.000 años, pues lo que se observa es que no hay una relación clara entre calentamiento y cambios y aumentos en el CO2. Y si uno se va a las glaciaciones, pues resulta que la temperatura aumenta antes y el CO2 aumenta después. Entonces, es una hipótesis que bueno, no es que sea alocada, hasta cierto punto es razonable que si aumenta el CO2 se pueda crear algo de calentamiento. Pero luego tenemos que el mayor calentamiento que hemos medido de los últimos 600 años ha tenido lugar en el siglo XX. Pero es que la mayor actividad solar que se conoce de los últimos 600 años también ha tenido lugar en el siglo XX. Entonces, como no sabemos realmente todavía el efecto que tiene el sol,
no podemos descartarlo ni mucho menos. ¿Qué ocurre? Pues que el IPCC se ha quedado con una medida que es la cantidad total de energía del Sol, la irradiación total, que es la que menos varía de todas las que hay. Que el Sol tiene muchísimas influencias diferentes sobre el clima, sobre la atmósfera, sobre el planeta. Por ejemplo, la radiación ultravioleta tiene un efecto importantísimo sobre la estratosfera, donde está el ozono, y la radiación ultravioleta pues varía 10 veces más que la radiación total. Entonces, hay investigaciones que se están haciendo, pero claro, como es un tema impopular, porque ahora lo que se lleva es estudiar el CO2, pues hay muy poca gente trabajando en eso. Es como si no quisiéramos saber el papel que tiene el Sol en el cambio climático. Y cuando uno se para analizar lo que dice la evidencia, pues es que tenemos evidencia de decenas de miles de años y lo que esa evidencia muestra es que hay una relación fuerte entre el clima y la actividad solar cuando se están hablando de marcos temporales pues de un siglo o de 2 siglos, no tanto cuando se habla de cambios pequeños en pocos años, pero a este nivel se ve una relación bastante fuerte. Entonces hay indicios claros de que el Sol podría estar jugando un papel importante en el cambio climático y que esto se tiene que investigar. Estos informes que vemos de vez en cuando que dicen hoy tenemos la temperatura más alta de los últimos 100.000 años o dentro de 30 años se van a deshelar los polos y vamos a inundarnos todos, ¿son fiables? No, no son fiables para nada. Eso básicamente se lo están inventando. Y como nadie sale a decir que eso no es así, pues la gente va y se lo cree. En primer lugar, la temperatura se mide con termómetros desde hace 200 años, 200 y pico. Y además, instituciones meteorológicas pues había en las ciudades donde se tomaban las mediciones. O sea que no sabemos la temperatura que tenía el planeta antes que eso. Se pueden hacer estudios que indiquen, bueno, pues que ha habido más calentamiento, menos calentamiento, pero es que claro, las temperaturas que dan los termómetros y las temperaturas que dan los indicadores biológicos y geológicos no son las mismas. Entonces no se puede trazar una equivalencia, no se pueden mezclar esos indicadores, lo que dicen esos indicadores, con las temperaturas de los termómetros. Aparte de eso, ¿dónde estamos midiendo nosotros la temperatura? Pues básicamente en sitios urbanizados. Hay estaciones meteorológicas y termómetros en todos los aeropuertos. Claro, los aeropuertos no son los sitios más adecuados para medir la temperatura y las ciudades tampoco, porque hemos puesto un montón de asfalto que es oscuro, eso se recalienta, además tenemos las calefacciones, en fin, hay un efecto isla urbana de calor muy importante que eleva las temperaturas en los centros de las ciudades en varios grados con respecto a lo que ocurre fuera de la ciudad a pocos kilómetros. Y esto es algo que todo el mundo lo puede comprobar simplemente cogiendo el coche una noche de verano y yendo desde el centro de una ciudad hasta el campo que hay alrededor y verá que es que la temperatura baja. Entonces, realmente lo que nosotros estamos midiendo nos da una idea exagerada del calentamiento. Aquí se habla de 1 grado, 1,5 grados, tal. Al final, esos son números que se sacan en base a toda una serie de algoritmos, una serie de tratamiento de los datos, porque la temperatura es una propiedad que es intensiva, o sea, varía. A lo mejor en el salón de tu casa hay una temperatura y en la cocina o en el baño hay otra distinta, y sacar las medias de eso no es excesivamente informativo tampoco. Entonces, digamos que estamos haciendo trampas al solitario. Y luego todas estas predicciones pues no se cumplen. Eso, a ver, desde Malthus se llevan haciendo predicciones catastrofistas y luego no se cumplen nunca. ¿Por qué? Pues porque no se tienen en cuenta todos los factores que pueden afectar. Se ponen en el caso peor de los peores, con unos modelos que sabemos que no funcionan bien, porque como desconocemos mucho del clima, pues los modelos no reproducen el clima, reproducen pues un juego de ordenador que le llamamos clima, básicamente, y hace poco más o menos lo que quiere el programador que haga. Entonces, todas estas predicciones realmente no hay que tomárselas en serio porque no se van a cumplir ninguna. Nos dijeron que el hielo del Ártico iba a desaparecer para el 2012, luego que si para el 2018, que si, y ahí está. O sea, desde el 2007 hasta ahora, la extensión del hielo ártico en septiembre no ha descendido. Entonces, todas estas, los científicos no saben explicar por qué no ha descendido, porque
todos sus modelos dicen que debería haber descendido y no lo ha hecho. Entonces está claro que se están dejando fuera factores importantes que no conocen. Desde este punto de vista, ¿qué es lo que espera de esa reunión, de esa COP30? ¿Espera algo positivo? Bueno, las COPs están, digamos, yendo de más a menos por un tema muy claro, y es que no sirven para absolutamente nada. O sea, básicamente a las COPs van una serie de países que quieren recibir dinero de fondos climáticos, y van otra serie de países que tienen que poner ese dinero, y luego se supone que tiene que haber unos compromisos de reducción de emisiones que luego a veces ni siquiera se hace el compromiso, pero cuando se hace es que tampoco se cumple. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se reúnen allí 50.000 personas, todas ellas volando en avión y produciendo gran cantidad de emisiones, y lo que estamos observando es que el CO2 sigue subiendo y no se inmuta porque nuestras emisiones no se reducen, las emisiones globales, entonces no tiene ningún efecto. Y de hecho, que lo que está pasando es que los líderes mundiales están dejando de ir y cada vez tiene menos repercusión incluso en los medios. De esta COP prácticamente no se ha hablado casi nada, porque es que no va a cambiar nada. Pues de todas estas cosas y otras similares muy interesantes se va a hablar en ese congreso el próximo 15 de noviembre. Y bueno, pues las conclusiones ya las conoceremos cuando nos las cuenten al final. Javier Vinós, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias por llamarme. Bueno, hoy nos toca terminar el programa en la Comunidad Valenciana. En nuestro repaso por los pueblos bonitos de España nos vamos a acercar a Sagunto, aunque su nombre antiguo era otro. Bueno, eran otros en realidad. El nombre de la ciudad aparece de todas formas en los textos clásicos con la denominación de Arse, que era como se llamaba al principio, el que le dieron sus primeros pobladores, los iberos edetanos, que eran los que vivían por allí. Ya era un punto comercial de interés en el siglo VI a.C. y es conocida su heroica resistencia al comienzo de la Segunda Guerra Púnica entre cartagineses y romanos. Los invasores romanos la renombraron como Saguntum y otros invasores, los musulmanes, la renombraron a su vez como Morbiter o Muros Viejos, que acabaría derivando en Murviedro, y así se llamó. Hasta 1868 Sagunto se llamaba Murviedro. Allí fue renombrada en ese año, una vez más, como Sagunto. Y bueno, pues desde entonces lo conocemos con esta denominación. Entre otros hitos históricos de la localidad, de 1874 se produjo el pronunciamiento militar que terminó con la desastrosa Primera República. Hoy día es la cuarta ciudad de la provincia de Valencia con más población y ofrece muchas cosas interesantes, desde el Teatro Romano hasta el Castillo, pasando por el Grau Vell o Puerto Antiguo, la Ermita de la Magdalena, la de la Sangre o la Vía del Pòrtic. No te vayas de Sagunto sin meterte entre pecho y espalda su buen arroz a banda o su arroz al horno con bacalao, que es típico de la zona, sus cocas de tomate, sus chimos o panecillos fritos rellenos y sus pataquetas o bocadillos media luna. Y de postre, la corona saguntina y la torta de San Blas. Y de beber, el tarongino, el primer vino del mundo elaborado con naranjas y mandarinas. Cerramos así nuestro Mangas Verdes de esta semana, hoy con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, os habló Pedro Paloma y feliz y verde semana.